Bueno, vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado en el anterior video describiendo las dos familias de antipsicóticos, los típicos y atípicos. Vamos a pasar a explicar la farmacocinética de los fármacos antipsicóticos típicos. Dentro de los fármacos antipsicóticos típicos habíamos dicho que están la clorpromacina, la tioridazina, la flufenacina y el haloperidol, y ellos tienen características farmacocinéticas generales. Son muy liposolubles, su biodisponibilidad es variada, tienen un metabolismo hepático y tienen una extensa fijación a proteínas plasmáticas. Vamos a describir a cada una de ellas. La clorpromacina tiene dentro de su farmacocinética que se puede administrar por vía oral, parenteral y rectal. Eh, Como todas las fenotiacinas, es un fármaco altamente lipofílico, como ya habíamos descrito, que se une a una elevada proporción a las proteínas plasmáticas en un 95 a un 98%. Las concentraciones más elevadas del fármaco se encuentran en el cerebro, en el pulmón y otros tejidos muy irrigados. Atraviesa la clorpromacina la barrera placentaria y también se excreta al nivel de la leche materna. El metabolismo de la clorpromacina es que disminuye con la edad, siendo menor en los ancianos en comparación con otros neurolépticos o otra familia de antipsicóticos típicos, como la flufenacina, por ejemplo, ¿no? Los efectos anticolinérgicos de la clorpromacina no afectan la absorción gastrointestinal del fármaco. Después de su administración oral, solo el 32% de la dosis aparece en forma activa y también en la circulación sistémica. Esto es debido a un metabolismo hepático de primer paso. Después de administraciones repetidas, la biodisponibilidad se reduce hasta el 20% y las concentraciones máximas del fármaco se observan a las 1 o 4 horas después de su administración. La semivida de eliminación es de unas 16 a 30 horas, produciendo un gran número de metabolitos de diferentes actividades farmacológicas y diverso comportamiento farmacocinético. La clorpromacina se metaboliza por las isoenzimas del citocromo P450, CYP1A2 y el CYP2D6, y menos del 1% de la dosis administrada es metabolizada como fármaco nativo. La clorpromacina como mecanismo de acción, es un antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 y similares D3 y D5, y a diferencia de otros fármacos del mismo tipo, muestra una alta afinidad hacia los receptores D1. Y el bloqueo de estos receptores induce una reducción de la transmisión neuroléptica en el cerebro anterior. La dopamina, incapaz de unirse a sus receptores, va a experimentar una retroalimentación cíclico que estimula las neuronas dopaminérgicas para que liberen más neurotransmisor, lo que se traduce en un aumento de la actividad dopaminérgica neural en el momento en el que se administra la clorpromacina. Y posteriormente la producción de dopamina disminuye sustancialmente, siendo aclarada de la hendidura sináptica y como consecuencia reduciéndose la actividad neuronal. Eso es también un poco de la farmacodinamia de la clorpromacina. Algo más que tenemos que hablar es de la tioridazina. Dentro de su fármaco, para hablar de la tioridazina, de su farmacocinética, lo más importante de describir es que después de la administración oral, la tioridazina es rápidamente absorbida. Si bien existe una considerable variabilidad interindividual en lo que
se refiere a las concentraciones máximas obtenidas en el plasma debido a que el fármaco experimenta una metabolización en la mucosa gástrica y un metabolismo de primer paso en el hígado. Los efectos antipsicóticos son graduales, variando considerablemente entre los pacientes, no produciéndose los efectos máximos hasta un mínimo de 6 semanas después de iniciado el tratamiento con la tioridazina. La fenotiazina, ¿no? Se, se distribuyen ampliamente en los tejidos corporales y cruzan la barrera hematoencefálica. Entonces, la tioridazina se encuentra unida a las proteínas del plasma en un 91 a un 99%, sobre todo al grupo de proteínas ácida A1. Entonces, este fármaco atraviesa la placenta y también es excretada en la leche materna, igual que la clorpromacina. Y aunque los datos disponibles eh, son insuficientes, la tioridazina es metabolizada ampliamente, habiéndose identificado unos 12 metabolitos, y algunos de estos pueden entrar en la circulación enterohepática y dos de ellos, la mesoridacina y la sulforidacina, que son dos de los dos, esos dos metabolitos, son farmacológicamente activos. Los metabolitos como tales o conjugados como glucurónidos se eliminan en su mayor parte por vía renal. Solo una pequeña cantidad es eliminada como fármaco sin alterar y también se produce una pequeña eliminación por el tracto biliar y también en las heces. Dentro ahora de la flufenacina tenemos que hablar dentro de su farmacocinética que después de su administración oral, la flufenacina ocasiona unos niveles plasmáticos del orden de 2 nanogramos mililitros, pero con una gran variabilidad entre pacientes. Entonces, la flufenacina se fija extensamente a las proteínas como las demás, ¿no? A las proteínas plasmáticas en más del 90%, no como sus otras hermanas farmacológicas dentro de este grupo. Y al igual que las fenotiacinas, ya atraviesa fácilmente la flufenacina la barrera hematoencefálica y también la placenta. La flufenacina experimenta un metabolismo de tipo hepático de primer paso. Se conoce si los metabolitos tienen actividad antipsicótica, pero se excreta tanto en la orina como en las heces y la semivida plasmática es de aproximadamente 7 a 10 días. Entonces, también tenemos al siguiente antipsicótico típico, el haloperidol. El haloperidol se administra por vía oral, por vía intramuscular o intravenosa en forma de lactato o en forma de decanoato por inyección intramuscular. Después de su administración oral, el haloperidol se absorbe muy bien por el tracto digestivo, aunque experimenta un metabolismo hepático de primer paso, lo que reduce su biodisponibilidad en un 40%. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre las 2 y 6 horas y cuando se administra por vía intramuscular, el haloperidol en forma de lactato, la biodisponibilidad es del 75% y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en 10 a 20 minutos. Los máximos efectos farmacológicos se observan a los 30 minutos después de una inyección intramuscular del haloperidol decanoato y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a los 7 días. Después de la inyección intravenosa, la distribución del haloperidol sigue un modelo farmacocinético de 3 compartimientos y este fármaco se une extensamente a las proteínas del plasma en un 92%, preferentemente a la glicoproteína ácida alfa 1, ¿no? Se desconoce si el haloperidol atraviesa la barrera placentaria, aunque se sabe que se excreta en la leche materna. Y el haloperidol también
o el decanoato se presenta en una solución oleosa en aceite de sésamo que se inyecta por vía intramuscular profunda, a partir de la cual se libera lentamente, una vez liberado, es hidrolizado por las esterasas plasmáticas a ácido decanoico y haloperidol. El haloperidol es extensamente metabolizado en el hígado mediante una N-desalquilación y originando metabolitos inactivos y una reducción, produciendo un metabolito hidroxilado activo. El haloperidol experimenta una intensa recirculación enterohepática, siendo su semivida de eliminación después de una dosis oral de unas 24 horas. El lactato y el decanoato de haloperidol muestran una semivida de 21 horas y 21 días respectivamente. Aproximadamente el 40% de la dosis administrada se excreta vía renal en 5 días, siendo el 1% del fármaco sin alterar y el 15% es eliminado por excreción biliar. Y en pacientes con una disminución de la función renal no son necesarias reducciones en la dosis, aunque aumenta el riesgo de efectos secundarios tales como la hipotensión y la sedación. Bueno, eso es todo lo que podemos hablar de la farmacocinética de los antipsicóticos típicos, pero recuerden que tienen estas características en común: la liposubilidad y la biodisponibilidad variada, la extensa fijación a proteínas plasmáticas y el metabolismo hepático. Ahora veremos a los antipsicóticos atípicos. Dentro de los antipsicóticos atípicos tenemos a la clozapina, ¿no? La clozapina es un fármaco que se absorbe rápidamente después de una administración oral, pero debido a un intenso metabolismo de primer paso, solo el 25 a 50% de la dosis alcanza la circulación sistémica. Aunque los alimentos no parecen afectar la cantidad de fármaco absorbido, sí que intensifican la recirculación enterohepática. Las concentraciones plasmáticas de la clozapina son muy variables y dependen de factores como el tabaquismo, el metabolismo hepático, la absorción gástrica, también la edad y el género. Y la clozapina se distribuye rápida y extensamente, cruza la barrera hematoencefálica y se expresa y se excreta también en la leche materna. Se une un 95% a las proteínas plasmáticas, una extensa fijación, alcanzándose un estado de equilibrio a los 7 a 10 días después de iniciado un tratamiento, y el comienzo de sus efectos antipsicóticos aparecen al cabo de varias semanas, pero pueden ser necesarios varios meses para obtener la respuesta máxima. La clozapina se metaboliza extensamente a través de las enzimas microsomales hepáticas, el CYP1A2, el CYP3A4A. La clozapina, uno de los dos principales metabolitos, el desmetilmetabolito, el norclozapina, ¿no? Es farmacológicamente activo y parece ser que existe una correlación entre los niveles de norclozapina en plasma, ¿no? Y los efectos negativos sobre la cuenta de neutrófilos. Entonces, como en el caso de mayor parte de los antipsicóticos, las concentraciones plasmáticas de clozapina siguen una curva bifásica de eliminación, siendo la semivida de eliminación terminal de 6 a 33 horas. Aproximadamente el 50% de la dosis es eliminada de la orina, pero solo una pequeña cantidad de esta corresponde al fármaco nativo. Las mujeres y los pacientes ancianos muestran unas mayores concentraciones plasmáticas de clozapina y su metabolito que las obtenidas en pacientes de menor edad. Otro fármaco que tenemos que hablar de su farmacocinética dentro de antipsicóticos atípicos es la risperidona. Bueno, es un fármaco que se administra por vía oral y por vía también intramuscular.
Después de una dosis, el fármaco se absorbe en su totalidad independientemente de la presencia o no de alimentos y eh, alcanzándose las concentraciones máximas en el plasma en 1 o 2 horas. Tanto la risperidona como sus metabolitos se unen en gran proporción a las proteínas del plasma, siendo más elevadas las concentraciones de fármaco libre en los pacientes con enfermedades hepáticas. La risperidona es metabolizada por la isoenzima CYP2D6 del citocromo hepático P450 y también por la N-desalquilación. Entonces, el metabolito más importante, el 9-hidroxirrisperidona, es farmacológicamente tan eficaz como la misma risperidona. Entonces, los fármacos que inhiben o inducen a la isoenzima CYP2D6 pueden afectar la eficacia y la incidencia de reacciones adversas producidas por la risperidona. La risperidona y su metabolito principal se distribuyen en la corteza frontal y el cuerpo estriado del cerebro también, siendo su semivida de permanencia en estos tejidos mayor que la semivida plasmática. Entonces, la risperidona tiene una semivida plasmática de unas 3 horas, mientras que la 9-hidroxirrisperidona tiene una semivida de 2 horas. La risperidona se elimina principalmente por vía renal en un 90%, siendo excretada solo una pequeña cantidad en las heces. La disfunción renal representada por un aclaramiento de creatina menor al 30 mililitros por minuto prolonga la eliminación de la risperidona y de su metabolito, por lo que la dosis se debe reducir en los pacientes renales. Otro fármaco dentro de los antipsicóticos atípicos son la olanzapina y la quetiapina. La olanzapina es un fármaco, la olanzapina, que se administra por vía oral. Después de una dosis oral, el fármaco se absorbe rápidamente, alcanzando las concentraciones séricas máximas a las 6 horas. La absorción no es afectado por la presencia de alimentos y la olanzapina experimenta un intenso metabolismo hepático de primer paso, de manera que solo el 40% de la dosis administrada alcanza la circulación sistémica. Las concentraciones en el estado de equilibrio no se alcanzan al cabo de una semana de tratamiento y la olanzapina se une a las proteínas del plasma en 1,23%, sobre todo a la albúmina y a la glicoproteína ácida alfa 1. Es también la olanzapina metabolizada por la glucuronidación mediante las isoenzimas CYP1A2 y CYP2D6 del citocromo P450. Además, experimenta una oxidación mediante la acción del CYP2D6, ¿ya? Aunque esta vía metabólica es de tipo secundaria, como demuestra el hecho que el aclaramiento del fármaco no es menor en los individuos que carecen de esta enzima. Aproximadamente entre el 30 y el 55% de la dosis se recupera en la orina y las heces respectivamente, siendo la semivida de eliminación entre 21 a 54 horas, o sea, 30 horas de media. Entonces, el aclaramiento de la olanzapina no es afectado por la insuficiencia renal o por una enfermedad hepática, siempre y cuando esta sea de clase A o B de chill, ¿no? Que eso lo ven en problemas hepáticos. En el caso de una disfunción hepática, ¿no? Más grave, ¿no? Entonces, el aclaramiento de la olanzapina se reduce sustancialmente. Y en los ancianos, la semivida de eliminación de la olanzapina es de 1,5 veces más larga. El otro fármaco para terminar los antipsicóticos es la quetiapina. La quetiapina es administrada por vía oral, ¿no? Después de una dosis oral, la quetiapina es rápidamente absorbida por el tracto digestivo y las enzimas, las máximas, ¿no? Las máximas concentraciones en sangre se alcanzan a las 2 horas y la administración del fármaco con el alimento aumenta estas concentraciones y la biodisponibilidad en un 25% y 15%, ¿no?
La quetiapina se distribuye ampliamente por el organismo con un volumen de distribución, ¿no?, de 10 litros por kilogramo, y aproximadamente el 83% del fármaco se une a proteínas del plasma. La quetiapina es extensamente metabolizada en el hígado, excretándose sin alterar menos del 1% de la dosis administrada. Los principales metabolitos son un sulfóxido inactivo, no un sulfóxido inactivo, que es producido por la isoenzima CYP3A4 y un derivado ácido que se produce por oxidación. Entonces, en los ancianos el aclaramiento de la quetiapina se reduce en un 40%, mientras que los pacientes con una insuficiencia hepática o renal grave, el aclaramiento de la quetiapina se reduce en un 30-25% respectivamente, en comparación con pacientes con función hepática y renal normales. Bueno, eso es todo lo que podemos hablar dentro de la farmacocinética de los antipsicóticos de tipo atípicos. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de los mecanismos de acción de los fármacos antipsicóticos. Bueno, en general los fármacos antipsicóticos van a tener un mecanismo de acción eh, de forma de tipo de antagonismo en receptores, por ejemplo, D2 en el sistema límbico y mesofrontal, ¿no? Su eficacia clínica está relacionada con la afinidad por los receptores D2, sobre todo para la sintomatología, ¿no? Ya hemos dicho que los receptores D2 están relacionados con los síntomas positivos, ¿se acuerdan? Con los desórdenes del pensamiento y del habla y las ideas delirantes y las alucinaciones, que se relacionaban con hiperactividad y con las vías dopaminérgicas y con los receptores D2. Entonces, también por su estructura química, ¿no?, pueden interactuar con otros receptores, los muscarínicos, los histaminérgicos, los alfa-adrenérgicos, los serotoninérgicos. Otro de sus mecanismos de acción de los fármacos antipsicóticos va a ser la modificación de las funciones serotoninérgicas. Entonces van a tener acá los antipsicóticos, por ejemplo, atípicos, y también los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son clasificados como agentes antidepresivos, ¿cierto? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero también tienen su utilidad aquí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con psicosis que también está con un tipo de enfermedad como la depresión, o sea, aparte de ser psicótico, es depresivo, vamos a utilizar solo un fármaco, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, porque también tienen una indicación farmacológica hacia la psicosis, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que podemos hablar en general dentro del mecanismo de acción de los fármacos antipsicóticos. Entonces, los antipsicóticos atípicos, ¿no? Eh, en general, todos los antipsicóticos eh, tienen diversas reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Las reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Como hemos dicho, las acciones farmacológicas, por ejemplo, a nivel de los receptores D2, ¿no? Mejoran el comportamiento, por ejemplo, como un efecto farmacológico, ¿no? Aparte de hecho, mejoran las alucinaciones, las delusiones, y se produce una tranquilidad de tipo emocional, ¿no? Pero el paciente perece demasiado tranquilo y tampoco no le permite eso hacer una vida normal porque está demasiado tranquilo, ¿no? Entonces pasa también a un tipo de sintomatología negativa, como habíamos explicado anteriormente. Pero dentro de las reacciones adversas medicamentosas de los antipsicóticos, que son varias, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, como hemos dicho, tienen repercusión a nivel de otro tipo de receptores según el mecanismo de acción, ¿no? Muscarínicos, histaminérgicos, alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos. Por ejemplo, al bloquear los H1 va a producir una somnolencia, no como reacción adversa.
O, por ejemplo, al bloquear los receptores alfa, ¿no? Puede haber una disfunción sexual o una hipotensión postural y puede producir como reflejo una taquicardia. También por un bloqueo muscarínico puede producir taquicardia o también retención urinaria, ¿no? Sequedad de boca, ¿no? Una midriasis, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen hipertrofia prostática, ¿no? Porque los perjudicarán al doble si les damos un antipsicótico y que cause un bloqueo muscarínico, una retención urinaria, ¿no? También tiene alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? Y una prolongación del QT. Y también va a tener otro tipo de reacciones adversas como el bloqueo de los receptores de 2 que va a producir efectos extrapiramidales, ¿no? Una hiperprolactinemia, ¿no? También tremor, temblor de las manos, ¿no? Eh, Convulsiones también se pueden presentar más rápido en pacientes que lo sufren aún, o sea, si el paciente sufre de problemas epilépticos, pueden desencadenar también su problema, ¿no? Puede aumentar la cantidad de convulsiones. Ahora, los antipsicóticos, dentro de las reacciones adversas extra piramidales, notables que se hacen notables, por ejemplo, cuando se bloquean los receptores de 2, vamos a tener a las reacciones adversas medicamentosas de tipo agudas y tipo tardías. Las agudas, por ejemplo, como son las distonías agudas, bloqueo de dopamina en ganglios basales, van a producir espasmos de músculos como la de lengua, del cuello, produce tortícolis, por ejemplo, espasmo de músculos en la cara y el dorso, que es más frecuente en varones. También vamos a tener la acaticia, que es la inquietud motora, así eso es lo que significa. Entonces, en un bloqueo, cuando se produce un bloqueo de los receptores de 2 del 60 al 65% y no puede mantenerse sentado, mueve la pierna, está intranquilo el paciente y lo vemos con esta reacción adversa llamada acaticia, ¿no? El parkinsonismo también, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, que es más frecuente que las demás, ¿no? Se va a presentar un temblor, una rigidez, una brasinesia, que es una disminución de movimientos, facies de máscara, marcha pesada, en rueda dentada, muy característica de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y esto va a ser más frecuente en el sexo femenino. Dentro de las reacciones adversas vamos a ver que tenemos el síndrome neuroléptico maligno. Este síndrome neuroléptico maligno en pacientes extremadamente sensibles al bloqueo de tipo dopaminérgico en el cuerpo estriado, en el hipotálamo y en la médula espinal, es amenazante de la vida y se manifiesta con un parkinsonismo severo, una inestabilidad autonómica, o sea, una bradicardia, una taquicardia, aumenta, disminuye la presión arterial, ¿no? Una hipertermia, un estupor, una catatonia, ¿no? Entonces el paciente también tiene una mioglobinemia y esto es amenazante para la vida del paciente psicótico, ¿no? Y en esos casos en la presencia de un síndrome neuroléptico maligno, tenemos que darle tratamiento, la bromocriptina o el dantroleno, ¿no? La bromocriptina, no un agonista de receptores dopaminérgicos, no importa que regresen con los síntomas psicóticos, pues, ¿no? Pero hay que cuidar esto porque es fatal, porque si no el síndrome neuroléptico puede llevar a la muerte al paciente, entonces en ese caso ya no se importa su psicosis, pasa a un segundo plano, ¿no? Porque puede cobrar la vida del paciente, ¿no? Y esto se da en pacientes que han sido muy sensibles al bloqueo dopaminérgico y hay que restaurar y hacer un buen estudio para que no se vuelva a presentar este síndrome. Entonces tengan en cuenta siempre el síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Que es de suma importancia porque puede cobrar la vida del paciente. Dentro de las otras reacciones adversas medicamentosas tenemos a las tardías, ¿no? Entre las tardías, después de los 3 meses de tratamiento, estas reacciones adversas extrapiramidales,
En tratamientos crónicos incapacitantes, ¿no? Tenemos a las discenesias tardías, ¿no? Las corioteotosis o las distonías generalizadas, movimientos involuntarios del rostro, del tronco, temblor peribucal, síndrome del conejo, ¿no? Entonces, el paciente cuando va a ser administrado por mucho tiempo con este tipo de fármacos psicóticos, tiene que ir controlando y administrar una sustancia que pueda disminuir esta, ¿no? Si se produce por el desbalance entre la transmisión dopaminérgica y la transmisión colinérgica a nivel de la vía neuroestriada. Entonces, el bloqueo de la vía dopaminérgica, la vía colinérgica, responsable de los movimientos, va a estar elevado. Lo que hay que bajar es la vía colinérgica, responsable de estos movimientos. Podemos utilizar cualquier antimuscarínico, por ejemplo, la viperidona, ¿no? O el viperideno, ¿no? En el Parkinson medicamentoso se utiliza el viperideno para poder controlar estas reacciones adversas que son graves, ¿no? Entonces, dentro de la farmacología, la utilidad farmacológica, ¿no? Los usos clínicos de los antipsicóticos, ¿no? Y hemos dicho que son indicaciones de tipo psiquiátrica, más que todo, vamos a tenerlos en esquizofrenia, en el tratamiento inicial, oral, a bajas dosis, y hay que ajustar la dosis progresivamente, varias citas al paciente, ¿no? También están indicados en cuadros esquizoafectivos, ¿no? O sea, componentes esquizofrénicos y trastornos maníaco-depresivos bipolares. En psicosis de ancianos, agitación, ideas delirantes, también mejoran los trastornos de conducta. En psicosis tóxicas, alucinosis, por ejemplo, de tipo alcohólica, ¿no? Estados también maniáticos del trastorno bipolar y en depresión aguda con agitación. También tienen indicaciones no psiquiátricas, sí, náuseas y vómitos, ¿no? Sedantes en preoperatorio, también como neuroleptoanalgesia, ¿no? O neuroleptoanestesia. Entonces, todas esas indicaciones también las tienen de tipo no psiquiátrica, pero en general son utilizados como en el tratamiento de la psicosis. Bueno, eso es todo. Hasta aquí hemos llegado a los fármacos de tipo antipsicóticos. Hemos hablado largamente de su farmacocinética, la farmacodinamia, las reacciones adversas medicamentosas y los usos clínicos, y aparte hemos hablado pues de la enfermedad. Ahora vamos a pasar a la familia de fármacos antiparkinsonianos y para eso será otro video.